Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a empezar. Bueno, soy Guillermo Simó, miembro de Brahma Kumaris ya desde hace unos cuantos años, ya más de 25, y profesor de meditación. También ayudo en la coordinación de esta asociación. ¿Alguien viene por primera vez a una actividad de la asociación Brahma Kumaris? Nadie. Sí, yo. Las últimas. Bueno, Brahma Kumaris ofrece cursos y actividades. ¿Se oye? ¿Se cortó? Hola, hola. Brahma Kumaris ofrece actividades sobre meditación, Raja Yoga, valores, desarrollo personal y espiritual. La idea de fondo es fortalecernos espiritualmente y vivir una vida pues de más calidad, una vida más satisfactoria. Y hoy el tema que hemos elegido es sabiduría espiritual y sentido del humor. Vamos a empezar con un minuto de silencio, una forma de estar presentes, desconectar también un poquito de nuestros asuntos, nuestras historias, hacer un paréntesis y relajarnos también. El tema de hoy creo que es un tema interesante para todos porque vivir con sabiduría es como una protección, es una manera de garantizar que avanzaremos con discernimiento. De hecho, quería compartir esta idea, ¿no? Un poco cuál es la base de la sabiduría. Además hemos puesto sabiduría espiritual. La diferencia clara entre sabiduría e inteligencia, ¿no? Hoy en día hay mucha gente inteligente, brillante. Muchas personas son inteligentes, son listas. Inteligencia tiene que ver más con manejo eficaz y efectivo de los datos, ¿no?, en la cabeza de uno. Personas que pueden acumular muchos datos, mucha información, manejarla con habilidad. Son personas que te pueden convencer, te pueden hacer ver las cosas desde su perspectiva. También te pueden manipular, porque son inteligentes. Y tienen una habilidad en manejar muy astutamente o muy efectivamente la información. Entonces la inteligencia, que no es incompatible con sabiduría, no es incompatible, pero muchas veces una persona puede ser muy inteligente, pero no es sabia. No es sabia, porque la sabiduría no tiene que ver con los títulos, la información, la cantidad de libros que te hayas leído o de cursos que hayas asistido. La sabiduría es algo que, paradójicamente, incluso las personas más sencillas pueden tener más. Porque la sabiduría tiene que ver con un discernimiento claro, sutil, profundo de la realidad, del mundo que nos rodea, de las situaciones, de las personas. Luego compartiré un poco la idea, el matiz de la sabiduría espiritual. La sabiduría tiene que ver con esa claridad de entender qué es lo adecuado, qué es lo correcto, qué es lo beneficioso, qué es lo que no lo es. Básicamente, muy conectada con nuestro poder de discernir, nuestra capacidad de discernir, ver con claridad, tomar las decisiones precisas en cada momento. Fijaros, ¿no? Si avanzáramos por la vida con una visión clara, con un poder de discernir profundo, claro, sutil, y tomáramos decisiones precisas, nos daríamos cuenta que nuestra vida se va despejando cada vez más de conflictos y dificultades, porque en realidad todo lo que nos encontramos y afrontamos tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos momento a momento. Voy a poner un ejemplo de cómo a veces hasta los animales tienen más sabiduría que el ser humano. Y estos son hechos reales. ¿Os acordaréis que en el año 2004
hubo un tsunami inmenso por Indonesia, fue más o menos no, fue en Indonesia. Simplemente recuerdo una noticia o un artículo que leí que decía algo muy interesante. Decía que cuando iba a llegar el tsunami, realmente no había ningún animal ya en toda la playa, en todo aquel lugar. No había ningún animal. Los animales habían captado algo, habían captado una vibración, habían percibido y se habían ido tierra adentro. El ser humano, con toda su inteligencia, en esa playa había no solo gente sencilla, habían empresarios, gente lista, totalmente atrapados en su historia, en sus conversaciones, absolutamente inconscientes de lo que se estaba avecinando. Y podían haber sido personas muy listas, muy inteligentes, pero se las llevó el tsunami. Quiere decir que, ¿qué es sabiduría? Es algo que en este caso los animales nos enseñan. Sabiduría es estar muy conectado también con la vida, con las situaciones, como alineado con la realidad, presente, despierto, y entonces captas los mensajes, captas las advertencias, captas los toques, la información sutil que está ahí. De hecho, cuando tenemos una conciencia más espiritual y practicamos más la presencia, hoy en día se habla mucho de esto de mindfulness, ¿no? Cuando estamos más presentes, más conscientes del aquí y del ahora, podemos captar muchas más cosas y podemos discernir mucho mejor. Cuando estamos en la conciencia, digamos, errónea, que es la que siempre llamamos el ego, ¿no? La conciencia limitada, el ego, la conciencia falsa de uno mismo, estás muy metido en tu historia. ¿Os suena esto? Estás metido en tu historia. Estás pensando en tus cosas, en tus asuntos, en tus problemas, en tus relaciones, conversaciones. Generalmente es cuando estás perdido en tu historia que te pasan cosas a veces, ¿no? O que te olvidas algo, o que te saltas la parada, etcétera. Todos estos errores que cometemos de descuidos, generalmente, esta es mi experiencia y supongo que también es la vuestra, si te analizas, cuando te ha pasado eso, estás muy metido en tu historia. No estás presente. Es mucho más difícil que se te pase algo o te suceda. No va a haber descuidos si tú estás presente, si tú estás consciente del aquí y del ahora. Esto también es una característica de alguien con sabiduría, ¿no? La persona que tiene sabiduría observa y capta la realidad y deduce correctamente. Ahora un pequeño chiste, ya que hoy va de sentido del humor. No sé si lo conoceréis pero me gustó mucho. Espero explicarlo bien, porque explicar un chiste también es un arte. Y a mí a veces tampoco me salen perfectos, pero bueno. ¿Conocéis de Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Se van de camping, se van al campo. ¿Conocéis este? Están allí, pasan la noche en la tienda de campaña y por la noche, a medianoche, se levantan, ¿no? Y Holmes le dice a Watson, ¿has observado el cielo? ¿Esas estrellas? Y Watson observa y dice, sí, sí. ¿Qué te dice? ¿Qué te dicen esas estrellas? Y dice, pues señor Holmes, a mí estas estrellas me dicen que estamos en un planeta diminuto del sistema solar y estamos en este inmenso universo, rodeados de estrellas que forman las galaxias, las constelaciones. Sí, le dice Holmes, ¿qué más te dicen estas estrellas? Pues me dicen que tenemos un sistema de horóscopo donde podemos ver las diferentes constelaciones que recuerdan los signos zodiacales. Sí, muy bien, Watson, ¿y qué más te dicen? Pues me dicen que en realidad, filosóficamente también, no somos nada, somos una mota en un universo inmenso. ¿Sí? Entonces Watson ya estaba un poco extrañado y le dice, ¿y a usted qué le dicen, señor Holmes? Elemental, querido Watson, nos han robado la tienda. Así que, la observación, conté el chiste.
observar lo que a veces lo que es obvio, también. Hay que decir, sabiduría tiene que ver también con ser un buen observador. Un buen observador puede captar muy bien la realidad y extraer conclusiones mucho más acertadas. La persona que está muy despistada, o sea, ¿por qué estamos despistados? ¿De dónde viene el despiste? El despiste viene principalmente de lo que he dicho antes, estar perdido en tu historia. Estás perdido en tus asuntos. Es tan importante, ¿no?, lo que tú tienes que pensar, que no observas la riqueza ni lo que te trae el momento, lo que te trae esta escena del presente. No estás presente, porque es tan importante que estés pensando en lo que te ocupa. Entonces, darnos cuenta de que ese es un signo, en realidad, de no muy alta sabiduría, ¿no?, el no estar presentes. Y sé que a todos, digamos, todos tenemos que hacer esfuerzos para estar presentes. Tal es nuestra condición de que lo habitual a veces en el ser humano, por eso hay todos estos cursos de mindfulness, todas estas ahora propuestas y libros que nos hablan de la presencia, ¿no?, la presencia plena, de estar en el aquí y en el ahora, una idea además muy, muy budista, pero que tiene mucho que ver con la sabiduría espiritual. Estar presentes, conscientes, despiertos, alertas y también centrados, de manera que podamos, como si dijéramos, en un estado que no sea de una mente ruidosa, desde el cual podemos como discernir, como dije antes, con esa claridad. Eso implica muchas cosas, ¿no? También implica serenidad. Hay serenidad dentro, hay espacio, hay claridad. Entonces podemos ver las cosas con precisión. Y eso nos enseña, por ejemplo, que las decisiones se han de tomar siempre desde un espacio así, ¿no?, desde ese estado de serenidad y centramiento. Desde ahí nos equivocaríamos mucho menos. Y nunca tomar decisiones desde un estado emocional, desde un estado alterado, desde un estado de tensión, porque, ¿qué pasa? Nuestro poder de discernir automáticamente se reduce en función de esas emociones que te agitan por dentro. Por ejemplo, hablamos un poquito más de la sabiduría. Un signo de la persona con sabiduría es la no reactividad, no ser reactivo. Y en esto me refiero, no hagas juicios rápidos. Esto es bueno, esto es malo. La persona no sabia enseguida se atrapa en la dualidad. Esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es erróneo, pero de una forma reactiva. Juzga muy rápido. Hemos de discernir y decidir, ¿correcto? Pero también hay que combinarlo con paciencia. Espera un poco. O quizás necesitas más información. Observa. Conoceréis también, hay ese cuento oriental que dice que, más o menos, la historia dice que había un campesino que estaba en un pueblo y se le escapó uno de los caballos, ¿no? Entonces todos los vecinos del pueblo le decían, ¡ay, qué desgracia, se te ha escapado el caballo! Y él decía, bueno, ya veremos. Al cabo de unos días vuelve el caballo con una yegua. Y todos los vecinos, ¡oh, qué suerte que tienes! Fíjate, ahora tienes el caballo y una yegua, qué bien, ¿no? Bueno, ya veremos. Al cabo de unos días, su hijo se monta en el caballo y el caballo lo tira y el hijo se rompe la pierna. ¡Oh, qué desgracia! Todos los vecinos, ¿no? Le dicen, ahora tu hijo, pobre, con la pierna rota, mira qué desgracia, ¿no? Justo con este caballo. Y él dice, bueno, ya veremos, ya veremos. Al cabo de unos días, estalla una guerra y su hijo se libra porque tenía la pierna rota. ¡Qué suerte que tiene tu hijo! Supongo que al final dijo, bueno, ya veremos también. Pero la idea del cuento es muy buena, ¿no? Es decir, no te precipites, no juzgues inmediatamente. Trata de entender el mensaje de la vida. Sabiduría también tiene que ver con entender, captar los secretos, el mensaje, el significado de todas las cosas que pasan, y a veces sabemos que ese significado o ese secreto no lo descubrimos al momento. Os voy a contar un caso real. Hace poco estuvimos con unos amigos de India que vinieron de la sede de Brahma Kumaris en nuestra sede mundial en Mount Abu, en Rajasthan.
Y nos explicaron un caso real de alguien que, pero esto es una historia real, ¿no? Alguien que llevaba una bolsa con dinero para llevarla allí a Brahma Kumaris, iba en un autobús y dejó la bolsa un momento en la bolsa de dinero en el autobús y le dijo al conductor, espéreme que voy un momento al baño, ¿no? En una estación que habían parado, en un lugar que habían parado. Estuvo 2 o 3 minutos allí en el baño y cuando salió resulta que el autobús había ido. Y se alteró muchísimo, qué desgracia. Pero ¿cómo es posible? Justo este dinero que llevaba para allá, ¿no? Cosa que también es muy normal, ¿eh? Pero simplemente que la vida a veces no es lo que parece. Entonces él cogió un taxi y rápidamente persiguió al autobús, que iba bastante rápido, y fue por la ruta del autobús, y al cabo de un rato en un puente ve que hay todo de gente allí y había habido un accidente. Y ese autobús se cayó por el puente. Y fue un desastre. Entonces entendió que en realidad había sido muy beneficioso lo que había sucedido. A veces nos cuesta dar ese margen, porque enseguida hacemos la lectura negativa de las cosas. Pero a veces hay ese dicho popular, ¿no? Que dice, no hay mal que por bien no venga. Bueno, habría que ver si se cumple siempre. Pero lo que sí es cierto es que la sabiduría nos enseña a que no juzgues de forma inmediata, no juzgues de esta forma reactiva que a veces tendemos a practicar, ¿no? El juicio rápido. Espera. Quizás necesitas darte un espacio, un poco de espacio, un poco de perspectiva y ver qué significa esto, qué te trae esta escena, cuál es el significado de lo que está pasando. Es como, por ejemplo, tantas veces habréis oído historias de alguien, por ejemplo, puede que le despidan del trabajo o pierde el trabajo, y en el momento en que pierde el trabajo y le despiden, es la desgracia más terrible del mundo. Hasta a lo mejor está en frustración, en rabia, o totalmente atemorizado porque ¿qué será de esta persona ahora? Eso sucede en ese momento, cuando ha perdido el trabajo. Unos años después, si hablas con la misma persona, que ya se ha orientado, mejor ya ha conseguido otro trabajo y está haciendo otra cosa, muchas veces la persona te dice, es de lo mejor que me podía haber pasado. Viéndolo con perspectiva, en realidad ese trabajo era un agobio, es más bien por el miedo y la seguridad que estaba en ese trabajo, pero gracias a ese quiebre o ese cambio, su vida se reorientó en otra dirección y se siente mucho más satisfecho, mucho más contento ahora, o simplemente el otro trabajo que tiene le satisface mucho más, por ejemplo. Pero si no se hubiera interrumpido el primer trabajo, nunca habría tenido esta oportunidad, ¿correcto? Entonces, a veces las cosas no las podemos ver de inmediato, no podemos ver el beneficio de inmediato. En el momento en que sucede ese cambio importante, nos asaltan los miedos, la inseguridad, etc. Nos sentimos abrumados por esa situación. No somos capaces de ver. En realidad surgen muchas emociones. Y en esas emociones no hay discernimiento, ¿eh? Este tema de las emociones lo hemos tratado a veces. Está muy claro que la agitación emocional, cuando estamos en un estado emocional, no puede haber sabiduría. Aunque te encante la emoción, ¿eh? Porque las emociones son adictivas. Pero en ese estado de agitación emocional no puede haber sabiduría. ¿Por qué? Porque no tienes claridad. No puedes ver las cosas con claridad. La emoción te crea como un ruido y una agitación que afecta a tu intelecto, es decir, tu capacidad de discernir. Por tanto, bien, si tienes emociones y están ahí, simplemente acuérdate de esto. Deja que pasen para decidir algo. No decidas nada. Mientras están ahí las emociones, no tomes la decisión. Decisiones emocionales son, digamos, inciertas. Puede que salga bien, pero puede que no. Por eso, Brahma Kumaris, ¿a qué os animamos? A meditar, ¿no? La práctica de la meditación. Y de hecho, pienso que la meditación también es la base de la sabiduría.
O sea, meditación y silencio. Porque es en la meditación y el silencio donde nuestra mente se oxigena, es decir, se despeja. Creamos ese bienestar interior, ese espacio interior, nos refrescamos internamente, espiritualmente, y es ahí donde no solo vemos con claridad, sino que además es desde este silencio y este espacio mental que surge también creatividad. La sabiduría también requiere de ideas nuevas, ideas diferentes que nos aporten soluciones a las situaciones que estamos viviendo. Caso típico es desde la preocupación nunca encuentras la solución. Si estás preocupado por algo, estás en esa angustia de preocupación, y si esto, y si lo otro, y ahora qué haré, tal, te preocupas mucho, pero no viene la solución, no viene la idea creativa. Y es porque desde el miedo, la preocupación básicamente es una forma de miedo. Desde el miedo es muy difícil, para mí creo que es imposible, que surja auténtica creatividad. Necesitamos volver a nuestro centro, volver a ese estado de bienestar, de equilibrio, y entonces se nos ocurren, sorprendentemente, cosas nuevas. Y dices, anda, no había pensado, ¿y si pruebo esto? Pero eso solo es cuando te sientes ahí, centrado, más calmado, más sereno, más positivo. Y luego, el matiz que quería explicar de sabiduría espiritual en términos de considerar que somos seres espirituales. Esta idea de que somos seres espirituales, no voy a entrar mucho en una gran reflexión sobre ello, pero no se trata solo de una creencia o una perspectiva de la vida. La idea de que somos algo más que este cuerpo físico y estos órganos físicos de los sentidos también, es algo que la ciencia cada vez más está acercando, si no a demostrar, a aportar muchas evidencias que apoyan esta idea. Porque claro, hay ciertos niveles en los que hay cosas que es muy difícil demostrar en un laboratorio, porque son de otra naturaleza. Es decir, todo lo que es espiritual no lo puedes demostrar en un laboratorio con elementos materiales, y sin embargo, hay, por ejemplo, cardiólogos como, me parece que se llama Pim van Pommel, este es holandés, es un cardiólogo que ha estudiado, está vivo, las experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, básicamente, solamente para explicarlo así, solamente en esencia, lo que han descubierto es que esos pacientes que se pensaba que habían muerto, la actividad cerebral se había detenido completamente, el corazón también, todos los parámetros. Y sabéis en estos casos que luego al cabo de un momento vuelven a la vida, las experiencias cercanas a la muerte, y relatan experiencias que han tenido mientras el cerebro estaba absolutamente muerto, inactivo, con lo cual, pero es que no es un caso, sino que son centenares de casos. Y la consecuencia es obvia, o sea, es una evidencia de que hay una conciencia, hay un ser que es independiente incluso del cerebro. Porque hoy en día se explica todo mucho con la neurociencia, ¿no? Todo son las neuronas. Las neuronas lo explican todo. Si se encienden estas neuronas, estamos así. Si se encienden estas neuronas, estamos así. O estas sinapsis o conexiones neuronales. Sin embargo, aquí viene un planteamiento muy interesante. El cerebro no deja de ser un instrumento que estamos usando. ¿Pero quién lo usa? La conciencia. Porque estas personas tenían experiencias mientras el cerebro estaba plano, muerto. Estaba totalmente inactivo. Lo que hace pensar que hay una energía consciente, no física o independiente del cuerpo físico. Estos son un poco los argumentos. Entonces, sabiduría espiritual tiene que ver con esta perspectiva, es decir, que somos seres espirituales. Como seres espirituales hemos de aprender a ver a los demás en este contexto, más allá de la forma, de todas las etiquetas externas, entender el alma, ¿no? Entender la conciencia.
entender el ser que tengo delante. Y sabiduría espiritual tiene también que ver con este nivel espiritual de discernimiento. Quiere decir que tú captas los sentimientos, la motivación, la intención de este alma o de este ser espiritual que tienes delante. A mí me encanta, ¿no?, esta idea de, estoy hablando con una persona, sí, pero es un alma, es un ser espiritual. Tiene sus necesidades, tiene sus anhelos, sus aspiraciones, sus sentimientos nobles también. O tiene su negatividad, pero esa negatividad sé entenderla. Nosotros partimos de esta idea de que la negatividad que tiene la persona es como algo adquirido. Tratar de captar más allá de esa negatividad la verdadera esencia de esa persona, de ese ser que tengo delante. Y cuando entiendes a nivel espiritual a la persona que tienes enfrente, todo funciona muchísimo mejor en tu vida, en las relaciones. Porque le darás lo que necesita. Le darás lo que necesita o sabrás también protegerte de lo que no te interesa. Pero es entender el ser, entender el alma que tengo delante. Aunque todo empieza por entender tu alma, ¿eh? Lo más importante es entenderte a ti mismo. Antes que entender a nadie, lo que tenemos realmente es que entender qué es importante para mí, cuál es mi verdadera motivación, qué es lo que hay detrás de todo lo que hago, qué es lo que necesito darme a mí mismo. A veces nos damos cosas que no es lo que el alma necesita. Nos damos las cosas que nos han enseñado o hemos aprendido a creer que es lo que necesitamos para ser felices. Y a lo mejor lo que hacemos es salir mucho, estar con gente, hablar de cosas superficiales, pensamos que eso nos va a hacer sentir mejor. Y luego a veces, sea lo que sea, pero el alma siente un vacío. Y es porque no se está dando ese tiempo de calidad, ese tiempo de meditación, tiempo de reflexión espiritual, tiempo más esencial. Muchas personas viven en una superficialidad y por eso se sienten vacías. Pero es porque no han aprendido a entenderse a sí mismos y a darse lo que de verdad necesitan. O sea que eso también es sabiduría, darte a ti mismo lo que de verdad te nutre, lo que de verdad te llena. No lo que te han enseñado, crees o lo que te dice la televisión. Eso es realmente un desastre. Lo que te dice la publicidad. Y en esta segunda parte de la charla, hablar un poco del sentido del humor. El sentido del humor no tanto, no sé si me acordaré de algún chiste más, no es tanto de explicar cosas divertidas, que también ayuda mucho, pero el sentido del humor del que quería hablar no tiene tanto que ver con que seas gracioso y tengas esos chistes y esas ocurrencias, que está muy bien si los tienes, aunque también hay que tener sabiduría de decirlos y expresarlos en el momento adecuado. Porque cuando uno quiere ser el gracioso, cuando no toca, también es un signo de falta de sabiduría. Es como esa broma dicha fuera de lugar, ¿no? Que los demás se quedan ahí. Y el que lo ha dicho también se da cuenta, ¿no? Luego que no era lo más preciso, ¿no? O una broma ofensiva, por ejemplo. Eso entraría ahora, ¿no? Pero ¿cuál es el significado de sentido del humor y la conexión con sabiduría espiritual? De hecho, sentido del humor es un signo también de sabiduría. Un signo también de sabiduría es saber observar la vida desde una perspectiva fresca, refrescante, con un enfoque que te hace sonreír y hace sonreír a los demás. Y te hace ver como lo relativo de las cosas. Quitarle hierro, quitarle pesadez, quitarle seriedad a lo que está sucediendo. No porque no sea importante, pero cuando nos ponemos serios, pesados, densos, todo se vuelve mucho más difícil. Y se crea más pesar, de hecho, ¿no? Pesados, pesar, ¿no? Pesadumbre. El sentido del humor aligera, llena de liviandad la atmósfera, y es muy importante a veces saber cambiar la perspectiva y ofrecer una perspectiva a las personas que están ahí, eso, que aligere la tensión, que nos haga sonreír. El auténtico sentido del humor del que estoy hablando
no tiene que ver con la burla o la broma, porque eso se considera también humor, pero para mí es algo negativo, porque viene del ego. Es utilizar las debilidades o los defectos de las personas para ser gracioso y hacer algún comentario sobre eso. Pero en realidad, aunque la gente se ríe, el que lo está padeciendo a veces lo pasa muy mal. Y a veces incluso está sufriendo con eso. No, solamente te lo dije en broma. Sí, te lo dije en broma, pero ha hecho daño a la persona. Porque esa persona, pues, le estamos como reforzando sus debilidades, exponiendo sus defectos. Desde luego esto no es nada espiritual, porque a nivel espiritual el objetivo de la espiritualidad es elevarte tú y también ayudar a que los demás se eleven de conciencia. Si le señalas sus defectos y sus debilidades, en realidad estás rebajando su autoestima. Y generalmente el que hace burlas y bromas hacia los demás tampoco disfruta tanto cuando se las hacen a él, ¿no? O a ella, quien sea. No suele ser tampoco lo que más le gusta, ¿no? Pero sí que le divierte hacerlo con otros. Generalmente buscas la persona más debilucha, la persona más flojucha, sabes que con esa te puedes meter, ¿no? Y todo esto está basado en ese ego que le gusta pues mostrar, ¿no? Su inteligencia, su astucia, su sentido del humor, en este caso negativo, ¿no? Pero el sentido del humor conectado con la sabiduría sería eso, ¿no? La perspectiva que llena de liviandad, que hace ligero el ambiente, ¿no? Crea una atmósfera ligera y liviana. Y nos ayuda a relativizar, como decía antes. Por ejemplo, es lo opuesto a esa seriedad, cuando nos ponemos muy serios. Yo diría que la virtud o la cualidad espiritual que más necesitamos para tener esa visión llena de humor, con una perspectiva entretenida, fresca, divertida, llena de humor, la cualidad que más nos ayuda es el desapego. Esto quizás es algo que muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero necesitas como separarte de lo que está pasando, de esas emociones o de esos pensamientos, de esa situación. Necesitas verlo como un observador para ver el lado divertido. Si te metes mucho, entonces lo que hay es apego. Y cuando hay apego, te pones serio. Y si te pones serio, te pones tenso. Y si te pones tenso, generalmente no puedes dar lo mejor de ti y desde luego no puedes tener ningún sentido del humor. Me acuerdo, a veces hay casos como, por ejemplo, me acuerdo una final de tenis de Wimbledon. Había un jugador que estaba ganando ya 2-0 al otro, sacando con mucha fuerza, ¿no? Y muy bien, estaba jugando suelto. Pero en el tercer set se empezó a poner nervioso. Quizás viendo que igual podía ganar el campeonato, se empezó a poner serio, ¿no? Oye, pues igual sí que voy a ser campeón. Entonces perdió esa frescura, perdió esa liviandad. ¿Y qué pasó? Empezó a fallar todos los saques. Saque tras saque, fallando. Total, que al final ganó el otro. El que no había ganado ningún set todavía le ganó los 3 sets seguidos. Y perdió la final. Lo cual demuestra que la seriedad, como he dicho antes, ¿no? Te hace pesado. Y cuando te haces pesado, rígido, rindes mucho menos, ¿eh? O sea que el sentido del humor también te aligera, te vuelve liviano y de nuevo puedes afrontar o tratar con esa situación con muchos más recursos. Significa ver esa perspectiva que te ayude a ver un beneficio oculto, algo entretenido, fresco, que le quita, como he dicho antes, hierro a esa escena, ¿no? Y, como decía, el desapego es fundamental. Desapego es fundamental porque necesitamos
como tener una visión amplia, una visión más global de lo que está pasando. Cuando nuestra visión se estrecha en esa escena, en esa situación y en nuestra expectativa, sobre todo cuando tenemos expectativas de que suceda algo o de que consigamos algo y no lo estamos consiguiendo, nos aferramos, nos apegamos a ello y no podemos disfrutar. Sentido del humor significa en realidad disfrutar de todas las escenas, disfrutar de lo que está sucediendo. Disfrutar, la persona que verdaderamente tiene sentido del humor, disfrutar tanto, que esto es el arte, ¿eh? Y esta es la sabiduría, por eso he dicho que el sentido del humor tiene mucho que ver con la sabiduría. Disfrutar tanto cuando ganas, cuando las cosas van bien, como cuando pierdes o hay situaciones adversas. Por eso el sentido del humor y el optimismo están muy cerca, están muy conectados. Una persona con una perspectiva positiva, optimista, fácilmente puede ver algo divertido, fácilmente puede ver algo simpático en lo que está sucediendo. Hay una frase que me gusta mucho de un escritor de ciencia ficción, H.G. Wells, que decía: incluso si al final de la vida de esa persona se demuestra que su optimismo era injustificado, por lo menos vivió una vida feliz. Una persona que era muy optimista acerca de algo, que conseguiría lo que sea, si al final se demuestra que, bueno, no tenía mucho motivo su optimismo, pero es que disfrutó en su vida, porque es un tema de actitud, es un tema de cómo vives tú las situaciones. Si tú quieres conseguir algo y no lo consigues, pero mientras lo intentas te lo pasas bomba, eso es lo importante. Al final no lo has conseguido, pero has disfrutado más que otro que gana y tiene mucho ego y no sabe disfrutar de eso que ha conseguido, ¿eh? Así que bueno, lo dejaré aquí. Estas son algunas ideas. Tengo un libro que presentaros. Bueno, La arquitectura de la calma es un libro que escribí con Vicent Salujas, que es psicólogo también. Él trabaja en una prisión psiquiátrica de Cataluña. Y es un libro que se llama La arquitectura de la calma. Incluye algunas de estas ideas. Los patrones y los hábitos que favorecen ese equilibrio y esa calma en nuestro interior. Y algunos de ellos son los que he comentado, ¿no? Es decir, trabajar con ese optimismo, esa capacidad de darle un enfoque positivo a todo lo que sucede. Todas estas cosas, el libro las trata con ejercicios, con meditaciones, métodos para que realmente incorporemos esto en nuestra vida diaria, ¿no? Y también, aunque no es el título, pero también desarrollemos esa sabiduría espiritual, porque al final todo está interconectado. Construir la calma requiere sabiduría. O sea, la idea del libro es que la calma es algo que vamos a edificar cada día, poniendo mucha atención en ir transformando todos los patrones que dificultan o obstaculizan esa calma, ¿eh? La calma es un signo de sabiduría. Por ejemplo, es más sabia la persona que deja de discutir, aunque tenga razón, que la que quiere imponerse a toda costa. Porque la persona con sabiduría entiende que la calma es el tesoro más preciado y no tanto ganar la discusión. A lo mejor ganas una discusión, o más o menos la ganas, pero has perdido completamente la calma. Estás alterado, agitado, tenso por demostrar que tu argumento es más bueno que el de la otra persona. Y al final, mi experiencia es que cuando hay dos personas con ego discutiendo, al final siguen exactamente igual. Cada uno sigue con su punto de vista, ¿no? Debates que no llevan a ningún lado, porque son rígidos, ¿eh? No hay espiritualidad. Por tanto, estas son algunas ideas. Voy a abrir un momento de, si queréis hacer alguna pregunta, y luego lo que podemos hacer es compartir una meditación, unos momentos de ir hacia ese silencio que genera ese espacio donde nuestra capacidad de discernir incrementa y donde también puede aflorar nuestro mejor sentido del humor, que nos permite vivir la vida como mucho más, de una forma más alegre y más refrescante, ¿eh?
¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa que...? Sí. Yo quería preguntar si, en lo que has comentado de los despistes, si continuamente te dejas objetos, ¿eso también sería que no estás centrado en el presente? ¿Tú qué crees? Imagínate que estuvieras sentada aquí y te toca responder a ti esa pregunta. ¿Tú qué le dirías a la persona que te hace esta pregunta? Sí, lo que pasa es que a lo mejor es que yo mezclo un poco lo que es inteligencia y sabiduría, pero sí que hay veces que hay gente muy sabia o Despistada. precisamente dice que los artistas o la gente con mucha inspiración, luego curiosamente a lo mejor en los pequeños detalles cotidianos son despistados. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Sí, a veces hay personas que están en un proceso creativo, en un proceso de reflexión muy profundo y están ausentes de la realidad. Y en realidad tienen mucha sabiduría también, tienen un trabajo profundo. Sin embargo, no es un equilibrio completo, pienso, porque sabe mucho de lo que está pensando, pero es incapaz de darse cuenta que algo está a punto de suceder aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Creo que la presencia y el estar más consciente del aquí y del ahora es muy fundamental en nuestra vida. Por lo menos no perderte tanto. No. Sí que a veces, por ejemplo, tienes que hacer una abstracción, tienes que reflexionar sobre algo y es obvio que te has de concentrar en eso. No puedes estar tan abierto a todos los detalles. Pero tampoco que sea un patrón que estás todo el tiempo perdido en tu mundo y en tus pensamientos, ¿no? También tiene que haber una bajada a conectar con el mundo que te rodea y saber captar que están aquí estas personas, porque si no, ese sabio es que no se entera que alguien ha entrado y se ha salido, y ha salido, ¿no? Por lo menos saludarle, ¿no?, a esta persona, ¿eh? Yo me fijo mucho en las daddies, son las hermanas mayores de Brahma Kumaris, Daddy Yankee, que ha venido aquí algunas veces. Son unas señoras muy espirituales, ellas son las directoras o las que administran esta organización. Y lo que yo observo en ellas, que son un vivo ejemplo de espiritualidad, es que siempre están presentes para sonreír, para saludar, no están perdidas en su mundo, sino que están siempre atentas a compartir su luz y transmitir y compartir con los demás, ¿no? Entonces me dan esta experiencia, ¿no? No las veo así abstraídas, tal. Otra cosa es cuando están meditando, que ese es el momento en que sí que están en un silencio profundo, ¿no? Y más allá de todo lo que pasa afuera. Pero es como que tienen un equilibrio muy, muy bueno, muy, muy sano en esto. Entonces yo creo que esto de dejarse objetos por aquí y por allá requiere un poquito de atención, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hace? Quizás analizar un poquito dónde estoy cuando pasan estas cosas, ¿no? Tú tienes también que aprender a conocerte a ti misma, ¿no? ¿Hay algún patrón ahí? ¿Me meto en mi mundo o en algo? Y también hay cosas físicas, a veces, porque el despiste a veces también, ¿no? En el cerebro parece que hay menos retención en algunas neuronas. Se llama la memoria, ¿cómo se llama esto? Memoria corta, ¿no? Esto que... La memoria inmediata, ¿no? Que es poca, ¿no? Dejas las llaves aquí, hablas con este... Las llaves, ¿dónde están las llaves? No sabes dónde has dejado las llaves. O sea que... Pero hay que buscar métodos. Si uno tiene esta memoria inmediata deficiente, hay que dejar las cosas y registrarlo 3 veces, ¿no? Ahí las he dejado. Ahí. Haz 3 fotos. Y entonces ya no te olvidas. Es verdad, ¿no? Tomar más conciencia de las cosas que haces. A mí también me pasa, y cuando me despisto y pierdo cosas, pero luego analizo y me doy cuenta que he ido como un poco agitado y con prisas. Tal, te lo dejé aquí, y luego quiere salir y... ¿Dónde están las llaves? Oh. Sí. Creo que todos tenemos alguna experiencia de estas, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo vais de sentido del humor? ¿Sabéis? Sentido del humor me he olvidado. Saberse reír de uno mismo, sobre todo de uno mismo. No, de las situaciones está muy bien también. No tanto de los demás, porque a veces pueden haber susceptibilidades, pero sobre todo saberte reír de uno mismo. Quitarle hierro. Encontrar
algo divertido y simpático en lo que sucede. Por ejemplo, estos que vinieron de India nos explicaron bastantes historias divertidas, ¿eh? Y que realmente te das cuenta de que el sentido del humor también está en la paradoja, en lo que es completamente anómalo, pero a veces tiene que ver con la cultura. Os explicaré una cosa divertida. No es tanto el sentido del humor, sino es algo simpático por lo paradójico, ¿no? Por lo sorprendente, ¿no? Que uno de estos meditadores de India, pero es una persona muy sencilla que siempre ha vivido en India, y no sé si habéis estado en India, alguno de vosotros, pero en India, en los baños, no existen cortinas. Los baños, el suelo mismo tiene el desagüe allí y ellos se duchan o bien con ducha o bien con cubo y un cubo con un cubito pequeño, ¿no? Que se echan el agua encima, pero no existe bañera o ducha donde te metes. Quizás en casas más sofisticadas, porque han copiado mucho Occidente, sí, pero en India la costumbre es que el baño es todo el suelo, ¿eh? Y entonces fue a Oxford, donde tenemos un centro de retiros, y entraron en el baño y vieron que estaba todo el baño encharcado. Y le dijeron, oye, pero ¿cómo es que tienes todo el baño lleno de agua? Dice, hombre, dice, claro, es que yo vi que se metió en el baño y al ver la cortina pensó, hombre, han puesto aquí una tela, se va a mojar esto. Él lo apartó porque su costumbre es, ¿para qué está esta tela aquí colgando? O sea que él está en otra perspectiva cultural muy diferente. Y luego una historia que nos explicaron real, se ve que alguien iba con un amigo suyo, un conocido, fueron en moto, y este alguien estaba un poco sordo, ¿no? Y se ve que tuvieron un accidente, bueno, se cayeron, ¿no? Y el conductor se enfadó porque le acusó al que iba detrás de que por culpa de él se habían caído, le dio un bofetón. Total, que al día siguiente, por la mañana, esta persona que estaba sorda se dio cuenta de que escuchaba mejor y de repente pensó, gracias a la bofetada que me dieron. O sea que la bofetada a veces puede traer un beneficio. El punto donde quiero ir es que la persona sabia y con sentido del humor también aprendes a ir más allá de la dualidad. Esto es bueno o esto es malo. Espérate un poco, porque a veces las cosas que parecen malas traen algo bueno. Y esto es así en muchísimas ocasiones en que si te das un margen, lo puedes ver después. Y si un bofetón te arregla una sordera, pues oye, bienvenido, el bofetón. Alguno diría, pues dame uno, que me costará menos que el tratamiento que me están haciendo. Tendría que ser un bofetón preciso, dado por un experto. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más antes de que nos vayamos al silencio? ¿Sí? Gracias. Charlie Chaplin, un buen ejemplo. Un día sin reír es un día perdido. Acordaros, me encanta. Me encanta esta frase. Un día sin reír es un día perdido. Opinión sobre el sentido del humor femenino y masculino. Creo que no me he formado una opinión al respecto. No, yo creo... Fíjate, encantado si alguien me instruye a mí, Creo más bien que no es tanto femenino y masculino, creo que más bien es personas con sentido del humor y que saben transmitirlo y personas que no lo tienen tanto, ¿vale? Y esto afecta tanto masculino y femenino, a ambos. Más bien es la persona que tiene el arte de tener esta perspectiva, de encontrar el lado divertido de las cosas. Me da la sensación de que puede ser independiente de femenino o masculino, pero quizás en la psicología se ha estudiado esto y a lo mejor hay matices que sí, a veces el humor masculino igual es más bruto, ¿no? Según que, pero yo creo que eso sería el ego, ¿no? Desde el ego masculino el humor puede ser más vasto para algunas personas, etcétera. Pero no tendría ahora un matiz específico, sino más bien yo creo que la pregunta para cada uno es sé
manifestar el sentido del humor cuando hace falta, cuando se requiere, o me quedo atrapado en la situación y me pongo tenso, serio, pesado, y no sé darle la vuelta. Hay que saber darle la vuelta a la situación. ¿Algo más? Muy bien. Seguro que hoy mismo tendréis oportunidad de practicar el sentido del humor. El sentido del humor, sobre todo, tiene sentido cuando vienen cosas que no son tan simpáticas. Saberles dar la vuelta. Sí, cuando hay un ambiente relajado y todos estamos contentos, el sentido del humor toma la forma de explicar cosas divertidas, etc. Pero hacer el comentario agradable o la perspectiva divertida cuando todo el mundo está súper negativo, también tiene suerte. A veces mejor no lo hagas, porque si te encuentras con un grupo de personas que auténticamente no tienen sentido del humor cero, a veces puede ser peligroso. Mejor úsalo para ti, para sonreír por dentro, pero no digas nada, porque no sea que te peguen. Desde luego, también saber cuándo usarlo, y cuándo expresarlo. Acordaros, hemos dicho sabiduría y sentido del humor. A veces mejor calla, no digas nada. Eso también es discernimiento. Porque la frase errónea, dicha en el momento erróneo, te puede acarrear no muy buenas consecuencias. Muy bien. Vamos a meditar un poquito, unos minutos de introspección. Vamos a relajar el cuerpo. Voy dando unos pensamientos para enfocar la mente. Y para irnos centrando, primero permitir que los músculos del cuerpo se aflojen, se relajen. Las manos relajadas, descansando, los brazos sueltos. Los hombros. El cuello, si necesitáis estirarlo un poco, relajarlo. Dejar también que la respiración se haga un poquito más serena, profunda, abdominal. Simplemente este hecho de parar y dejar que el cuerpo se relaje y la respiración también, ya nos ayuda a estar presentes, a estar en el aquí y en el ahora. Y desde ahí es fácil ir hacia nuestro interior, ir hacia nuestra esencia, podríamos decir, nuestra conciencia. Conectar con ese espacio interior desde el cual estamos ahora mismo observando, sintiendo, percibiendo. Yo soy este ser presente, presente aquí y ahora,
que está observando, y que dispongo de una mente que genera constantemente pensamientos, ahora mismo podemos practicar este estado del observador de nuestra propia mente. Es decir, si hay pensamientos de situaciones externas o de otros temas que se cruzan con los pensamientos de la meditación, simplemente observamos. Observamos esos pensamientos que vienen y que, como el agua de un río que fluye, tal como vienen, se van. Y no me aferro a ningún pensamiento de la mente. Conscientemente nos conectamos con el pensamiento de que somos seres de energía espiritual. Podemos visualizar esa energía como un punto de luz, una diminuta estrella, brillando en el interior. Una estrella de paz, de silencio. Diferente, distinta. Esta estrella es una energía distinta al cuerpo físico. Cuerpo físico es un instrumento, un traje. Pero yo soy la energía espiritual que gobierna, que usa estos órganos de los sentidos. Yo soy quien observa detrás de estos ojos físicos. Yo no soy los ojos. Yo utilizo los ojos. Utilizo la mirada para observar el mundo físico, para observar a los demás seres. Ahora estoy en conexión con mi verdadera paz interior. Una paz que surge de lo profundo del ser, una paz auténtica. Me doy cuenta de que esta paz interior no depende de nada exterior, no depende de nada que esté fuera de mí. Soy un alma de paz. Me abro a sentir este pensamiento, sentir y experimentar esta conciencia tan armoniosa, tan llena de bienestar. Y desde ahí nos preparamos para retornar al juego de la vida. Una buena conciencia con la que volver de esta meditación es esta del juego de la vida. Soy un jugador y el jugador
verdadero jugador sabe disfrutar del juego, prestar atención y jugar con entusiasmo, con motivación. Y con esta conciencia, con esta perspectiva, fresca, diferente, me doy cuenta de que en este juego de la vida lo más importante es preservar siempre mi alegría, mi paz, mi sentido del humor. Esta es la clave para jugar con éxito el juego de la vida. Y con estos pensamientos vamos sintiendo un poco los pies, moviendo un poco los pies, las piernas, las manos y brazos, los hombros. Om Shanti. Om Shanti. Muchas gracias. Buenas noches.